Reproducción sexual y asexual en animales. La reproducción en animales es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción asexual o vegetativa y reproducción sexual o generativa. Reproducción asexual en animales. La reproducción asexual se caracteriza por la presencia de un único progenitor que se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. Es decir, un solo organismo o una parte de ese organismo es capaz de originar individuos nuevos. Es una forma de reproducción relacionada con la mitosis y no con la meiosis. Los animales que se producen asexualmente son invertebrados. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de reproducción? Las ventajas son que un individuo aislado puede producir mayor número de descendencia y las poblaciones crecen rápidamente. ¿Cuáles son sus desventajas? Las desventajas son que se produce una descendencia sin variabilidad genética, es decir, que todos los descendientes tienen la misma información genética. Hay tres tipos: gemación o brotación, escisión o fragmentación y partenogénesis. Gemación o brotación. En la gemación, los nuevos organismos se forman a partir de yemas que se originan en el cuerpo del progenitor. Este tipo de reproducción es común en cnidarios como la hidra, las medusas, los corales y ciertas anémonas y algunas especies de esponjas marinas. Las yemas pueden separarse, como en la hidra, o quedarse unidas al cuerpo del progenitor, como ocurre en los corales, dándole lugar a una colonia. Partenogénesis. La partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de las células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia en platelmintos rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces y excepcionalmente en aves. Esta característica consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar, puesta en marcha por factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, etc. En algunos animales y en bajo ciertas condiciones específicas, un óvulo puede desarrollarse en un nuevo ser sin que haya sido fertilizado por un espermatozoide. Escisión o fragmentación. La escisión o fragmentación consiste en la división longitudinal o transversal de un organismo en dos o más fragmentos, que puede transformarse en nuevos individuos. Varias especies de gusanos planos, además de reproducirse sexualmente, pueden hacerlo en forma sexual, dividiéndose en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales regenera un cuerpo completo. Un ejemplo muy conocido lo constituyen las planarias de agua dulce. Las estrellas de mar tienen la capacidad de originar individuos completos a partir de fragmentos de su cuerpo, siempre que conserven una parte de su disco central. Reproducción sexual en animales. Los gametos animales femeninos se denominan en general óvulos y los masculinos espermatozoides. En casi todas las especies de animales, los gametos son aportados por individuos de distinto sexo. Sin embargo, algunos animales son hermafroditas, es decir que el mismo individuo produce gametos femeninos y masculinos. Igualmente, cuando estos animales se reproducen no se autofecundan, sino que forman parejas y se fecundan mutuamente, ya que la maduración de gametos suele ocurrir en distintos momentos. Ejemplos de hermafroditas, caracoles y lombrices. Gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los llamados gametos por medio de la meiosis, a partir de las células germinales. La mayoría de los animales poseen órganos especiales llamados gónadas, glándulas genitales masculinas o femeninas, que se encargan de elaborar las células reproductoras. Cuando los gametos producidos son masculinos, se llama espermatogénesis, y cuando son femeninos, ovogénesis. Espermatogénesis y ovogénesis. La espermatogénesis empieza en el órgano reproductor masculino, donde se encuentran las células diploides llamadas espermatogonias. Estas se dividen por mitosis y dan lugar a los espermatocitos primarios que crecen, y por división meiótica dan origen a dos espermatocitos secundarios. Después de una segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios generan 4 espermatides, y por último, cada espermatide madura y se convierte en espermatozoide. La ovogénesis es un proceso similar. Las ovogonias presentes en el órgano reproductor femenino comienzan a sufrir sucesivas mitosis, hasta generar células diploides denominadas ovocitos primarios. Durante esta etapa, el ovocito acumula sustancias nutritivas que el huevo necesitará para sobrevivir después de la fecundación. Cuando la meiosis se completa,
El ovocito da lugar a dos células de tamaño muy diferente. La mayor, u ovocito secundario, y la pequeña o primer corpúsculo polar. El ovocito secundario se divide nuevamente por meiosis y origina una célula haploide pequeña, llamada segundo corpúsculo polar, y una célula haploide llamada óvulo. El apareamiento. El apareamiento es el emparejamiento de organismos de sexo opuesto, macho-hembra, usualmente con fines de reproducción sexual. Es el conjunto de todos los comportamientos de cortejo y cría que realizan dos individuos de distinto sexo para procrear, y que culmina con la cópula en oposición a la posibilidad de engendrar descendencia con uno solo, autofecundación de hermafroditas y partenogénesis. La fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. En los animales, la fecundación puede ser externa. La unión de los gametos ocurre fuera del cuerpo de los progenitores. Los individuos de ambos sexos liberan los gametos al medio acuático y estos se unen. Es el caso de numerosas especies de peces, anfibios, equinodermos, esponjas, etc. También puede ser interna. La unión de gametos se produce en el interior del cuerpo de la hembra, como ocurre en los insectos, los mamíferos, las aves y los reptiles. Mediante la cópula, el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra en un órgano receptivo especializado para tal fin. Entre los anfibios, a pesar de que la fecundación es externa, se produce el abrazo del macho a la hembra, para que ésta libere los óvulos.